Aire saludable. Son las 2:40, 2:41 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros a esta hora queremos darle la bienvenida al doctor William Ortiz, médico dermatólogo, también del Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas de Caracas, investigador. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación a ti y a tu equipo de producción. De verdad, encantado de estar en tu programa. Gracias, muchísimas gracias a usted por atendernos, doctor Ortiz. Cuando pensamos en melanoma, lo que pensamos es que es un cáncer difícil de abordar. Es un cáncer que puede ser quizá el de peor pronóstico. ¿Realmente es así, doctor Ortiz? Sí, con respecto al pronóstico, tienes razón. Es uno de los cánceres más agresivos que hay. De hecho, aunque no es el cáncer más común de la piel, su detección no es tan complicada en el sentido de que existen formas de la evaluación, incluso de la autoevaluación del paciente, y si existe una mancha diferente o un cambio de coloración de un lunar que ya el paciente tenga, eso permite al médico o incluso al mismo paciente con algunas reglas básicas que existen, que se llama el A, B, C, D, E, y hoy día hasta el F, que son unos criterios que hay para la evaluación de los lunares. Pues. Vienen generalmente a partir de un lunar. Ajá. ¿Por qué empieza por un lunar? Generalmente se cree, o se ha estudiado que generalmente aparecen en personas que tienen muchos lunares, pero es un factor de riesgo. Una persona que tiene múltiples lunares, más de 20, ya se considera un factor de riesgo adicional a tener. Por eso es que siempre se recomienda a las personas que tienen muchos lunares que hacer una evaluación con un dermatólogo por lo menos una vez al año para detectar a tiempo alguna lesión. O si el paciente nota algún cambio en alguna lesión que tenía previamente, en cambio de coloración, de tamaño o de simetría o de crecimiento del mismo, acudir al médico o al dermatólogo para que lo evalúe y descarte que tenga o no esa lesión. Le recordamos que conversamos con el doctor William Ortiz, estamos hablando del melanoma, pero es un buen momento también para hablar de los tipos de cáncer de piel que hay y cuáles son más prevalentes en nuestro país o cuál es más prevalente en nuestro país. Afortunadamente, el melanoma no es el más común. Aunque es responsable del 75 al 80% de las muertes por cáncer de piel, no es el más común. El más común es el cáncer, el carcinoma vasocelular. Y en segundo lugar está el carcinoma espinocelular. Uh-huh. El carcinoma vasocelular y el espinocelular generalmente están relacionados con la exposición prolongada al sol. Ese es uno de los factores principales de riesgo. La exposición prolongada al sol es lo principal. Sí, incluso hasta el melanoma. Por supuesto, el melanoma tiene un componente un poquito variado en el sentido de que incluso las lesiones de melanoma pueden aparecer en áreas donde no estén expuestas al sol. Por ejemplo, los latinoamericanos tienen tendencia a presentar un tipo de melanoma que se denomina melanomas acrales, que son melanomas que pueden aparecer en las manos o en los pies, incluso debajo de las uñas. Hasta debajo de las uñas, pero imagínese entonces para hacer detección precoz de eso, doctor Ortiz, qué complicado. No está complicado, porque okay. Si una persona no tenía nada debajo de la uña, por ejemplo, en las uñas, en el caso de las uñas, y comienza a ver un cambio de coloración que no lo tenía, acudir inmediatamente al médico. Posiblemente no sea eso, puede ser otras cosas, incluso golpes, pero el que sabe detectarlo es el médico. Entonces, ante una duda, siempre la recomendación es acudir al médico. Ese sería el consejo de oro, por decirlo de alguna manera. Nos decía, doctor Ortiz, el cáncer más común vasocelular, le sigue el espinocelular, relacionados ambos con la exposición al sol. ¿El melanoma con qué se relaciona si la exposición al sol no es lo que más pesa? Sí está relacionado con la exposición solar, sin embargo, como le mencioné, existen... ¿Qué otros factores inciden? Donde sí, pero está el factor familiar, por ejemplo. Los antecedentes familiares son de mucha importancia. ¿Okay? O los nebus que están localizados en las zonas acrales, como les mencioné, por ejemplo, lunares en las plantas de los pies o en las palmas de las manos. Entonces, si hay lunar, y ese lunar no necesariamente tiene que ser maligno, porque no todos los lunares son malignos, pero si hay un lunar que comenzó a cambiar de alguna característica y la persona se da cuenta que hay un cambio de coloración, un cambio en la forma o en el tamaño, pues hay que evaluarlo inmediatamente.
Yo pienso que la detención a tiempo, por eso la Sociedad Venezolana de Dermatología, este mes lo denomina el mes de melanoma, Claro. ha hecho campañas en todos los hospitales donde hay servicio de dermatología a nivel nacional e incluso en algunos consultorios privados de los médicos dermatólogos están haciendo jornadas gratuitas de detección del cáncer melanoma. Claro, ahora fíjese, usted nos decía que lo importante es la detección precoz. ¿La detección precoz tiene que hacerla el especialista o nosotros nos basta con que nos fijemos en lo que puede haber en, por ejemplo, Bueno, esos lo que cambios pasa de es que coloración? cuando hablo existe una regla que nosotros siempre tratamos de explicárselo a los pacientes, que se llama el A, B, C, D y hoy día el F. Le explico. El A es la simetría. La simetría, o sea, que la persona se haga un autoexamen de las lesiones, por lo menos un espejo, y vea que tenga esas reglas. La simetría, B, los bordes que están irregulares, C, que el cambio de coloración con un lunar que era, por ejemplo, negrito, se cambia a marrón, o era marrón y se pone negro, o se pone azul, o se pone blanco, algún cambio de coloración, por ejemplo. ¿Ves? Sí. El D es el diámetro, cualquier lunar que sea mayor a 6 milímetros y haya algún cambio, es sospechoso. Ujú. Nos dijo que había una letra más. Ujú. Sí, la evolución, por ejemplo, la evolución es si un lunar estaba era pequeño y comenzó a crecer o comenzó a cambiar o a ponerse más gordito o a cambiar de color, entonces se llama evolución en el tiempo, o sea, cambio de tamaño en el tiempo. Y el último, la F, es la familia, y antecedentes familiares, que es el último que se agregó a la lista del ABCD. Ahora, sobre esto le preguntamos también, doctor Ortiz, ¿esta regla, este A, B, C, D, E, F, vale solo para el melanoma o para todos los tipos de cáncer de piel? Bueno, se puede aplicar en otros tipos de cáncer de piel, porque si una lesión lo que pasa es que generalmente los carcinomas vasocelulares y espinocelulares, que son los más frecuentes, aparecen generalmente en lesiones nuevas. O sea, son lesiones que el paciente no tenía y comenzaron a aparecer. ¿Entiendes? Esa es una gran diferencia. Mientras que los melanomas normalmente tienen una lesión precedente. Generalmente es un nebus pigmentado, un nebus Sí, neto. de acuerdo. Ahora, doctor, retomamos el punto de la letra F, de la familia, porque obviamente que tiene un peso. Si mi papá, mi mamá, por ejemplo, tuvieron melanoma, yo lo voy a tener necesariamente. No necesariamente, pero sí un factor de riesgo que se agrega a la lista. ¿Me entiendes? Igual ocurre como otras enfermedades. ¿Qué tanto pesa? ¿Qué tanto pesa el antecedente? ¿Entendemos que de papá y mamá Sí, o sí incluso pesa, más distante? sí pesan mucho porque hemos tenido casos tanto en el hospital como en la consulta de nuestros consultorios, que valga la redundancia, que existen, hemos tenido familias que tienen el abuelo, el padre y los hijos después lesiones que afortunadamente, como están sensibilizados, se detectan a tiempo, que ese es el punto. Si el melanoma se detecta a tiempo, o sea, lo que uno llama melanomas in situ, o sea, que están en la capa superficial y no se han prolongado, pues obviamente los tratamientos y el éxito de vida a los 5 años es muy alto, casi el 100% si se logra detectar. ¿Qué estamos observando en consulta, doctor Ortiz? Aunque sea su experiencia, la gente está llegando a tiempo, está llegando tarde. ¿Cuál es el primer cáncer? También lo ve en su consulta el vasocelular, en primer lugar. Sí, sigue siendo. De hecho, tengo una anécdota que yo tengo ya alrededor de 21 años dentro de la dermatología. Y yo tengo una anécdota que digo que no hay una semana en estos 23 años que no haya visto a alguien con cáncer de piel. Llámese vasocelular, espinocelular o melanoma. Ya sea estando en mis vacaciones, porque uno de los dermatólogos son muy observadores y Claro, estamos viendo, y observa. en la playa, estamos viendo a las personas y vemos, estamos en un restaurante, estamos viendo a los lunares. Entonces uno, incluso en nuestras vacaciones, siempre vemos a alguien con cáncer de piel. O sea que es una cosa muy común. Tanto así que la Sociedad Venezolana de Dermatología están tratando de hacer unas estadísticas reales, porque el cáncer de piel, de paso, el cáncer de piel espinocelular es el cáncer más común de todos los cánceres. De todos los cánceres, es el más común. De todos. Incluso por encima de otros. Sí, te lo puedo asegurar que sí, que sí. Lo que pasa es que afortunadamente, como la piel es un órgano que es visible en forma externa, nos da esa facilidad de poder detectar, y obviamente desafortunadamente no tenemos unas buenas estadísticas
y ese es el esfuerzo que está haciendo la Sociedad Venezolana de Dermatología en los últimos años, tratar de tener estadísticas reales para dar a conocer al país las estadísticas respecto a los cánceres de piel. Pero es el más común a nivel mundial, el cáncer de piel es el cáncer más común de todos los cánceres. Les recordamos que estamos conversando con el doctor William Ortiz sobre el melanoma a propósito del Día del Melanoma. Usted nos decía que la detección precoz del melanoma permite un abordaje a tiempo y evitar complicaciones. ¿Por qué se complica el melanoma? ¿Qué pasa con esa mancha o ese lunar, que lo vemos como lunar, que cambia? ¿Qué está pasando dentro de la piel? ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? Sí, bueno, el melanoma se produce a través de unas células que se llaman melanocitos, que están en la capa basal de la piel. Y su función es dar color a la piel y protegernos de los rayos ultravioleta. Esa es la función principal de los melanocitos. Llega un momento que esos melanocitos comienzan a proliferar en forma irregular e invadir las capas superficiales y capas profundas de la piel. Okay. E incluso, si sigue avanzando, es un cáncer que hace mucha metástasis. O sea, las metástasis son muy grandes. Y el problema del melanoma es que no es exclusivo de la piel. También hay melanoma en el ojo, en el aparato digestivo o melanoma a nivel del sistema nervioso central. O sea, que es más difícil todavía. Ok, por los melanocitos, igualmente por las mismas células. Sí, de ahí se origina exactamente, que es una célula que forma parte de la capa de la epidermis de la piel. ¿Lo podemos ver a cualquier edad, el melanoma? Sí, de hecho existen melanomas en niños también. También hay melanoma en niños. ¿Asociado con qué, doctor Ortiz? ¿Con la herencia? ¿Con qué está asociado? Bueno, en algunos casos sí con herencia, pero muchas veces no hay herencia. A veces son lunares que son extraños, que son raros, que los padres consultan porque no les parece que ese lunar está normal, y afortunadamente hay actualmente gracias a las redes sociales, a los periodistas, y eso pues se ha aumentado un poco la sensibilidad al respecto, pero años anteriores las personas se morían, no sabían por qué, y era por melanoma, y cuando se dan cuenta pues ya habían fallecido. Claro. ¿Tiene mejor pronóstico cuando hablamos de niños o de adolescentes? Sí, afortunadamente los melanomas en los niños, cuando se detecta a tiempo, tienen buen pronóstico, solamente con la cirugía o la extracción de ese lunar, porque normalmente los dermatólogos llamamos a los lunares sospechosos neurodiplásicos. Ese es el diagnóstico de entrada. Uno toma una biopsia y bueno, de ahí de la biopsia nos va a decir que es un nebus displástico. Un nebus displástico es como un nebus que tiene una potencialidad grande de ser maligno. Entonces, claro, es un nebus displástico, mejor extraerlos. De acuerdo. Se llama los patitos feos, los nebus feos. Claro, que es preferible también tomarlo como medida. ¿Cuál es el tratamiento para el melanoma? Bueno, en realidad el tratamiento en principio es la cirugía. O sea, dependiendo del nivel que esté el melanoma, cuando se le realiza la biopsia, existen varios niveles. Si un nivel in situ, se hace cirugía. Dependiendo de la profundidad que tenga esta lesión, la cirugía sería un poco más amplia, pues son cirugías bastante grandes, que incluso hay que hacer en algunos casos algo que se llama ganglio centinela. También, claro. El ganglio centinela es una cirugía obviamente en pabellón, que se hace con un cirujano oncólogo, se detecta por isótopos radioactivos los ganglios que están afectados, y se sacan esos ganglios que están afectados para evitar metástasis mayores. De acuerdo. Pero entonces inicialmente quirúrgico es la primera opción. Quirúrgico, y en algunos casos ya más avanzados ya existe lo que es la quimioterapia, inmunoterapia, que se realizan son tratamientos muy fuertes y muy costosos, pero en algunos casos la ciencia ha estado estudiando para nuevas alternativas de quimioterapia, y en algunos casos han sido bastante exitosos. De acuerdo. ¿Qué se está aplicando en nuestro país preferentemente? ¿La cirugía? ¿Hay otras opciones de las otras opciones que ha nombrado? En principio sí, la cirugía. Afortunadamente en los servicios de dermatología de los hospitales públicos del país, pues se sigue trabajando de forma importante a la hora de detección de cáncer. Estamos muy sensibilizados. En el interior del país también existen otros hospitales que trabajan con eso, y en Caracas tenemos el Hospital Oncológico Padre Machado y el Oncológico Luis Raffetti, que ellos están muy sensibilizados al respecto. Entonces, la cirugía en realidad se hace en muchos casos
Afortunadamente, la gran mayoría pues se detectan a tiempo y se pueden hacer cirugías ambulatorias en los hospitales que mencioné o incluso en algunos centros privados. Cirugías ambulatorias cuando es una extensión reducida, ¿sí Cuando entendemos? no son reducidas, sí, eso depende del nivel de profundidad que tenga el melanoma durante la biopsia. Por eso la biopsia es importantísimo en esos casos. Y doctor Ortiz, le preguntamos también sobre, ya finalizando la conversación, no queremos dejar el mensaje solamente de exponer la situación, sino dejar el mensaje de la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir el melanoma? Bueno, uno, lo principal es la protección solar. O sea, siempre, independientemente de que no sea un factor determinante, sí es coayudante. Entonces, el principio es la protección solar. Segundo, concientizar de que si una persona tiene más de 20 lunares en todo su cuerpo, lo ideal sería que se hiciera evaluar por lo menos una vez al año. Y si tiene una lesión que para él le parece sospechosa, pues acudir al médico, ya sea al médico general, para que lo refiera al dermatólogo o al dermatólogo directamente, para que lo evalúe y determine si es o no un nevus. Afortunadamente, mucha gente consulta por lesiones que no son nevus. Ujú, Sí, claro. claro, entonces, afortunadamente, tampoco todas las personas que van a la consulta por una lesión que ellos consideran sospechosa es nada sospechoso, pero para eso está el médico, para que haga el diagnóstico diferencial y le pueda dar la terapia alternativa que corresponde. Doctor Ortiz, cuando habla de protección, protegernos del sol, ¿se refiere específicamente al uso de protector? ¿Se refiere también a otras cosas, otras medidas? Pensando en el No, melanoma. sí, bueno, no solamente protector solar, existen también los medios físicos, que es las gorras, los sombreros, las camisas con protección solar que ya afortunadamente se consiguen en el mercado, o sea, especialmente evitar la exposición solar en niños menores de 6 meses. No se recomienda a los niños menores de 6 meses ponerlos al sol directamente, en la playa, estoy hablando. Evitar uso de protectores solares en niños menores de 6 meses, por ejemplo. Tampoco es recomendable por los componentes químicos que tienen los protectores, pero no solamente las medidas químicas que son los protectores solares, sino las medidas físicas, que es la ropa para protegerse del sol. Y obviamente, si uno está en una playa, en una montaña o en un lugar donde hay mucho sol, tratar de estar a la sombra. Usted hablaba de lunares. Doctor Ortiz, ¿las pecas también deben ser un llamado de atención? ¿O solo los lunares? Lo que sucede es que las pecas, el nombre médico de las pecas es efélidis, es el nombre médico de lo que llamamos pecas. Muchas veces las personas lo confunden con neus o al revés, y entonces muchos lo subestiman. Claro. Pues una persona que tenga muchas pecas por su color de piel, que generalmente es más blanca del usual, por su fototipo cutáneo, pues tiene mayor predisposición a presentar melanoma. De acuerdo. Doctor Ortiz, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por compartir esta información. ¿Tiene redes sociales, puntos de contacto? El placer fue mío, Vanessa, y mis redes sociales son Doctor Ortiz, todo en DR, Ortiz con Z, Doctor Piel, piso Ortiz. Doctor Piel Piso Ortiz. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Feliz Saludos. tarde. 2:58.